Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Rey de Reyes, por tu presencia. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Puede tomar su asiento, amado hermano. Los hermanos que están acá. Abre tu Biblia en Éxodos, capítulo 33, verso 15. Bendito es Dios. Hallelujah. How do you feel with the translation, Warren? You feel okay? Okay, good. Si hay alguien que pueda ayudarle a traducir a Warren. Bendito es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 33, verso 15. Gloria a Cristo Jesús. Sean bienvenidos todos en el nombre de Cristo Jesús. Están los padres de nuestra hermana Carolina con nosotros el día de hoy. Dios les bendiga. Amén. Bendito es Dios. Gusto de tenerlos aquí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Santo. Dice la palabra del Señor en el verso 15. Vamos a estar hablando acerca de en la presencia de Dios. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a estar hablando en la presencia de Dios. Bendito es Dios. Hermanos, ¿cuántos andan en la presencia de Dios? De los que están aquí. Todos los días. ¿Amén? En la presencia de Dios. Cuando Dios llama a un creyente, cuando Dios nos llamó, uno de los principales propósitos para ejercer, para desarrollar nuestra vida cristiana, es que Él iba a venir a habitar en nosotros. Amén. En el mundo no habita. Dice la palabra del Señor que las personas que no conocen a Dios no tienen una relación con Dios. La palabra del Señor les llama muertos en sus pecados y delitos. Muerto quiere decir, muerte quiere decir separación. Entonces las personas que están en el mundo, que no conocen a Dios, la presencia de Dios no habita en ellos. La presencia de Dios los está llamando, les está diciendo que vengan, que se acerquen, ¿verdad? Pero no están en la presencia de Dios. Por lo tanto, Dios no puede habitar en ellos. Lamentablemente dice la palabra del Señor que el pecador está separado de Dios. Esa es una verdad real. La persona que no tiene conciencia de Dios, que no considera las cosas de Dios, está separado de Dios. Es decir, que hay una barrera, hay como una pared entre Dios y el hombre pecador. Por lo tanto, el hombre pecador no puede experimentar las maravillas de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Dios en su misericordia, uno de los propósitos fundamentales es que la presencia de Dios habite en nosotros. ¿Sabía que nosotros somos una casa? ¿Sabía que este cuerpo es una casa? Y que dentro de este cuerpo no puede estar vacío. ¿Sabía eso usted? ¿Sabía que no somos como los animalitos, como la ciencia? ¿Se acuerda cuando fue a la escuela que le enseñaron que éramos del reino animal? Pero no es así. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos un espíritu dentro de nosotros. Los animales tienen cierta característica del alma, puede ser, tienen alma, tienen cierta noción, tienen cierto instinto, ¿verdad? Y así, pero el hombre tiene un conocimiento, el hombre es hecho a la imagen de Dios. Entonces, esto es una casa. Cuando nosotros caminamos por la calle, por ejemplo, vamos por un centro comercial y usted ve diferentes módulos, ¿verdad? Usted mira diferentes, esas son casas, son habitaciones, cada una con diferentes propósitos. Una es, venden una cosa, otra. Y las mismas casas de los vecinos son diferentes. Amén. En una se escucha pleito, en otra se escucha parrandas, en otra se escucha diferentes cosas. Están habitadas, hay personas. Entonces nuestro cuerpo es una casa.
Entonces, cuando la persona está fuera de Dios, esa es una casa que está habitada. Pero el problema es que está habitada por el otro. Amén. Por el enemigo. Entonces, una persona que no está en Cristo es una casa, pero está habitada de otro, el príncipe de este mundo. Pero cuando nosotros venimos a Dios, el objetivo fundamental es que nosotros estemos llenos de Dios. Decimos amén. Un cristiano que no está lleno de Dios todavía, hermanos, la luz del evangelio no le ha alumbrado en su totalidad. Le pasa como aquel que Jesús le hizo el milagro y dice: veo unas cosas, hombres que se mueven como árboles. No hacía una diferencia entre los árboles y los hombres, porque el milagro todavía no había sido hecho en plenitud. Y entonces dice que Jesús lo volvió a tocar y entonces miraba bien. Estamos entendiendo, amados hermanos. Puede ser que hay cristianos que están, como dice el término, a medias. Entonces no gozan de la presencia de Dios. Decimos amén, amados. No gozan de la presencia de Dios. Después que el Señor nos salvó, nos dio vida eterna en nuestro corazón, nos renovó, nos perdonó, nos justificó. Ahora Él espera una cosa de nosotros: que estemos llenos de su presencia. Amén. Ese es el reto suyo, ese es el reto mío: llenarnos de su presencia, para andar todos los días en su presencia. Cuando nosotros, miremos cómo dice 1 Corintios 3:16, hablando de la casa. Antes de ir a Éxodo, vamos a ir a 1 Corintios 3:16. Dice la palabra del Señor aquí, dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Usted se ha preguntado por qué el apóstol aquí dice: ¿no sabéis? Como que hay cristianos que no saben, ¿verdad? Como que hay cristianos que todavía ese alumbramiento no les ha dado en plenitud. Dice: ¿no sabéis que soy templo del Espíritu Santo de Dios? O sea, después que nosotros ya estamos en salvación, tenemos que estar bien claros de que el objetivo fundamental es que nosotros estemos llenos de Dios. Eso no le quepa la menor duda. O sea, ese es un propósito, es un objetivo de vida que usted tiene, que yo tengo: llenarnos de la presencia de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, hablando de Jesús, de que su ungido iba a andar delante de él todos los días, dice ungido. Jesucristo le dijo a sus discípulos: ¿pueden beber del bautismo con que yo soy bautizado? No les dijo que fui bautizado, les dijo que soy. Y Pablo le enseña a Timoteo, dice: aviva el don de Dios que está en ti. Entonces puede hacer que nosotros, al descuidarnos, hermanos, la presencia de Dios pase como Saúl. Que es terrible lo que le pasó a Saúl, amén. Terrible, hermano, lo que le pasó a Saúl. Entonces vamos a ir a Éxodo 33:15, el pasaje base que vamos a usar. Éxodo 33:15 dice así: después que Dios llamó a Moisés, Moisés tenía un reto. Y mira el reto que tenía Moisés cuando le dio instrucciones el Señor para avanzar en el pueblo con el desierto. Le venía una responsabilidad grande que tenían que avanzar, y entonces dice: Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Moisés sabía orar con Dios. Moisés sabía pedirle a Dios. Moisés sabía cómo hay que venir a pedirle a Dios. A veces nosotros podemos venir a tirarle al Señor un montón de problemas, y está bien, porque la palabra de Dios nos aconseja que derramemos toda nuestra angustia, todo nuestro ser delante del Señor. Amén. Hay que hacerlo. Pero si esa es nuestra oración únicamente, entonces nosotros solamente estamos peleando con los problemas. Amén. Cuando nosotros le debemos de buscar primeramente la llenura de Dios en nosotros.
¿Por qué? Porque Moisés conocía el secreto de la victoria y le dice, si tu presencia no va conmigo, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En otras palabras, nosotros, amados hermanos, no podemos o no es aconsejable hacer cosas importantes, decisiones importantísimas en nuestra vida, sin nosotros estar seguros que la presencia de Dios está con nosotros y va con nosotros. ¿Ven? Decisiones esenciales que nosotros debemos de hacer. Amén. Y en nuestra vida. Y a veces decisiones que nosotros podemos considerar no muy importantes también. ¿Por qué? Porque hay cosas pequeñas que nos van a causar daños terribles. Entonces, el consejo es de que todo nosotros, los cristianos, esté en las manos de Dios, en su presencia. El 16 dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Dios nos sacó de exactamente el mismo trato que le dio al pueblo de Israel, lo sacó de entre los otros pueblos. Pero una vez que ya nosotros estamos, tiene que haber una diferencia, una manifestación diferente entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Tiene que haber características diferentes. Si el Señor nos llamó del mundo, para que sigamos todavía en los mismos problemas y en las mismas cosas, en los mismos sufrimientos, entonces tenemos que evaluar si la presencia de Dios está con nosotros. Porque cuando la presencia de Dios está en un lugar, o está en una persona, o está en una casa, tiene que manifestarse cambios poderosos en esa casa. Decimos amén. Tiene que manifestarse la gracia de Cristo en esa casa. Tiene que haber cambio. Tiene que haber conversión. Tiene que haber luz. Por ejemplo, si el esposo se comportaba de una manera y ahora la presencia de Dios está ahí, ¿cómo va a ir comportándose? De una manera diferente. Si la esposa se comportaba de una manera diferente, ahora se va a ir comportando de una manera como la Biblia lo aconseja. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está ahí. Cuando Cristo viene a un hogar, cuando la presencia de Dios viene a un hogar, a una casa, Jesucristo se lo dijo a aquellos: yo he venido para que en mí tengan paz. Se lo dijo a aquellos. Yo he venido, dice, para que en mí tengan paz, para que en mí tengan consuelo. Dice que la palabra, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, a veces, hermano, hay personas que piensan que están en el Evangelio, pero no hay cambios en su vida, no hay cambios en su entorno, no hay cambios en su propia manera de vivir. Entonces, la presencia de Dios tiene que producir cambios en el individuo. Decimos amén. Entonces le sigue diciendo a el 17, y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces, cuando la presencia de Dios está en un lugar, aquí Moisés le está diciendo al Señor: Señor, yo estoy contigo, voy contigo, pero tiene que haber un cambio diferente entre las naciones de allá con esta nación, con este pueblo. Y entonces dice que el Señor escuchó esa oración. Amén. Entonces, igual nosotros: Señor, ¿por qué no veo cambio? Mira, Señor, he salido de esto, he renunciado a esto, Señor mío, estoy caminando en fe. ¿Cuáles son las manifestaciones? Y entonces el Señor quiere que nosotros comenzamos a pedir en esa fe, comenzamos a insistir en esa fe. ¿Se acuerda aquella viuda? ¿Cuántas veces vino donde aquel? Insistentemente. Así dice ustedes también, usando la ilustración de esa viuda, que aquel juez injusto no le hacía justicia,
Pero nosotros, amados hermanos, teniendo la presencia de Dios en nosotros, tenemos que perseverar en pedir lo que nosotros anhelamos. ¿Para qué? Para que haya una diferencia en ese hogar y Dios se glorifique en nuestra familia. Amén. Que Dios lleve gloria en nuestro hogar, que Dios lleve gloria a nuestros hijos, a través de nuestros hijos, a través de nuestra familia. Que se manifieste el Señor. Moisés les pidió eso. Nosotros igual. Jesucristo dijo, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. El 18 dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Cuántas veces le ha dicho usted al Señor así? ¿Está enamorado usted de la presencia de Dios? ¿Está enamorado usted de la gloria de Dios? Cuando Moisés le dice esto al Señor, le está diciendo que le revele su presencia. David decía, mi alma te anhela. ¿Sabe usted que Dios se manifiesta donde le buscan? ¿Sabe que una persona puede estar en la presencia de Dios sin entender que está en la presencia de Dios? Cuando Jesucristo nació en aquel pesebre, dice que vinieron aquellos sabios de Oriente a manifestar gratitud y honra al nuevo rey que había nacido. ¿Y cómo es posible que los grandes doctores de la ley, a los cuales se le había dado la ley, ellos habían nacido con la enseñanza del advenimiento del Mesías? ¿Cómo es posible que esa gente no supo entender el día de la visitación? Y aquella gente que no se criaron con la palabra, que no entendían la palabra, pudieron venir desde lejanas tierras y hacer semejante esfuerzo para venir a darle honra al Mesías. La palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Mas a los que le conocieron, amén, a los que le recibimos, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Personas que están en la presencia de Dios, pero no entienden la presencia de Dios. ¿Por cuántos años anduvo Judas con Jesús? Hasta comía de su plato. La costumbre judía, ¿verdad? Un solo plato grande, entonces comían con la mano. Agarraba cada quien su porción. Ese acto expresa en la cultura de ellos confianza. El otro día hablaba con nuestro hermano Adonai y comentábamos acerca de esto, de que hay culturas de que expresan el afecto mediante la comida, y ya es casi como un rito, es casi como una ceremonia en la que se sientan todos. Eso significa, te estoy invitando a mi intimidad. Eso significa, ¿verdad? Entonces, la cultura era esta, de que ellos comían del alimento que estaba en el centro ahí, comían del mismo plato. Por eso Jesús le dijo, puedes comer, puedes beber de mi copa, porque todo se pasaba en la copa. Eso era símbolo de hermandad, de intimidad, de confianza. Otro aspecto de la cultura en esos tiempos en Israel era de que si usted venía de afuera, entonces el anfitrión le hacía pasar, le lavaba los pies, lo besaba y lo sentaba. Eso quiere decir que era bienvenido. Eso quería decir en esa cultura. Entonces, Judas comía con Jesús. Jesús le abrió la puerta, lo invitó a su entorno inmediato. Y es más, le comisionó un ministerio, le dio un apostolado, pero no conoció a Jesús. Nosotros podemos estar en la presencia de Dios sin conocer la presencia de Dios. ¿Amén? Mucha gente seguía a Jesús. En una ocasión iban caminando y le dice, le dice a uno, sígueme. Y le dice, déjame ir primero a enterrar a mi padre.
que acaba de morir. Déjame ir a despedirme de los míos, y así sucesivamente. Y cada uno tuvo una excusa. Ahora, nosotros, amados hermanos, debemos de identificar la presencia de Dios en todo tiempo. ¿A qué distancia está la presencia de Dios de nosotros? La presencia de Dios está con nosotros. Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros y en nosotros. Decimos gloria a Dios. En nosotros y con nosotros. Apreciemos la presencia de Dios. Tengámosla como nuestro mayor tesoro, la presencia de Dios. Esa relación que hay entre Dios y nosotros, eso tengámoslo como una, hermano, es incomparable. Nosotros podemos agarrar, dice, todas las riquezas del mundo, todo, y ganarlas. Pero si pierde su alma, no hizo absolutamente nada. Entonces la presencia de Dios es nuestro principal tesoro. Cuidémosla. Cuidémosla. Fíjense que la presencia de Dios se puede afectar o se puede interrumpir por cosas como estas, por ejemplo. Mire, por ejemplo, en 1:16. ¿Cuántos casados habemos aquí? Primera de Pedro 1:16. Bendito es Dios. Mire cómo dice aquí, dice: escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Nosotros debemos de cuidar la presencia de Dios en el temor de Dios. Amén. Sed santos, porque yo soy santos. ¿Qué pasa cuando usted llega a una casa, amados hermanos, que está sucia? ¿Ah? Hermano, una casa que está sucia, una casa que está, imagínense, ¿ha visto esos programas de televisión? De esas personas que tienen ese problema. ¿Cómo se llama ese problema? ¿Cómo se llama? No le escucho. Acumuladores, ¿verdad? No me acuerdo en inglés. ¿Verdad? Que esas personas que acarrean todo, hermano. Andan en los yarceles y no necesitan una cosa y se la llevan. ¿Verdad? Y así sucesivamente, y van acumulando. Entonces, pues, cuando nosotros espiritualmente acumulamos cualquier cosa, cualquier costumbre, cualquier influencia, cualquier contaminación de falsas doctrinas, por ejemplo, cualquier enojo y no le dejamos ir, cualquier resentimiento y no le dejamos ir, heridas que todavía no queremos que sean sanadas, todo eso contamina nuestra casa. No solamente ir a practicar un adulterio, no solamente ir a codiciar, no, hay cosas a veces, amados hermanos, que se convierten en como portillos. Amén. Entonces, y esas cosas afectan la presencia de Dios. Y se va contaminando nuestro ser, nuestra casa. Y crea que el Espíritu Santo de Dios no habita en una casa contaminada, sucia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, amados? La contaminación de pecado es enemistad contra Dios. Dice la palabra del Señor que el que ama al mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. Por ejemplo, darle cabida a los malos pensamientos, darle cabida al odio, al resentimiento, eso va apagando la presencia de Dios en nosotros. Por eso la palabra del Señor dice: sed santos, porque yo soy santo. Personas que encuentran problemas donde no hay y ya terminan en enemistad con el otro. Son vulnerables al pleito, vulnerables, sensibles al pleito.
¿Cuántos entienden, amados? Sensible, pero bien, como dice en inglés, bien touchy, bien sensible a los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso va contaminando y va menguando la presencia de Dios en nosotros. Cosa más maravillosa es caminar en la presencia de Dios. Cuando vas al trabajo vas gozoso, vas alegre, vas contento. Una persona que va sin la presencia de Dios va peleando con todo el mundo porque va tarde, va pitando aquí, deseando que el otro se aparte. ¿Por qué? Porque no va con la presencia de Dios. Amén. O va desesperado, anda insatisfecho, todo lo ve mal, porque no anda en la presencia de Dios. Pero el que anda en la presencia de Dios le da gracias a Dios. Mira a su esposa y le dice: gracias, Señor, porque me has dado una esposa que está conmigo. Amén. Y así es. Una persona que no está en la presencia de Dios no entiende la voluntad de Dios. No puede discernir las cosas de Dios. Entonces, para andar en la presencia de Dios se necesita caminar en temor de Dios. Y ese temor de Dios se va a manifestar en la santidad de Dios. Amén. O sea, santidad de Dios en nosotros. Miremos ahí mismo, en 1 de Pedro 3:6. Ahí mismo, un poquito más hacia adelante, 3:6. Otra cosa que puede estorbar, teniendo 3:6. Vamos a leer. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella como tenemos que vivir nosotros con la esposa, amados hermanos, sabiamente. Esposo, pídale sabiduría al Señor. Amén. Sabiamente. ¿Cómo vamos a vivir los esposos? Sabiamente. Tenemos que entender y comenzar a descifrar todo eso, ¿verdad? Sabiamente. Pero aquí nos dice por qué, dando honor a la mujer como a vaso. Nótese que dice como a vaso más frágil. Quiere decir que inclusive nosotros, que nos consideramos así fuertes, inclusive hay algo de fragilidad, porque la palabra dice más frágil, y nos está hablando a nosotros. Más frágil, dice, y como a coherederas. Amén. También ellas tienen su herencia igual que nosotros. En otras palabras, si nosotros hacemos algo en la obra del Señor, ¿verdad?, puede hacer que solo nosotros seamos vistos de momento, pero para que nosotros hagamos algo en la obra del Señor, tiene que haber un equipo de trabajo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden, amados hermanos? Entonces, a veces nosotros, ¿verdad?, porque a veces como varones nos destacamos en alguna cosa y a veces nosotros solamente nos acreditamos, nos tomamos todo el crédito, porque es el que ven, pero no es así. Nosotros tenemos una familia y sin esa familia nosotros no llegamos a ningún lado. Amén. Y para que nosotros como cristianos, hermanos amados, podamos servir al Señor, cada uno de nosotros, el trabajo de la esposa y de los hijos es indispensable. La familia. Y sigue diciendo aquí, dice, y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Este es el punto que quiero tocar. ¿Para qué? Amén. Ahí mismo en la casa podemos tener problemas en cuanto a la presencia de Dios. No es allá afuera solamente, aquí mismo en la casa, en nuestra familia. Amén. Aquí mismo. Entonces, ¿cuál debe ser el consejo? ¿Cuál es el consejo para solucionar todas las cosas? Y que la presencia de Dios, ese acceso que tenemos a la presencia de Dios, no sea nunca estorbado. Debemos de cuidarlo. Entonces, ¿cuál es la llave para que nosotros ese acceso
ante la presencia de Dios esté abierto, esté disponible las 24 horas delante de nosotros como cristianos, tenemos que practicar el perdón. Decimos amén, amados. El perdón es clave. El perdón es esencial en la pareja, en los hijos. Porque a veces como padres podemos excedernos con los hijos. Y eso también causa estorbo. Podemos excedernos, por ejemplo, en una disciplina o en algo. Dice la palabra del Señor que no castiguemos a nuestros hijos como con ira. En otras palabras, que tus hijos no sean tu terapia y descargas todo el odio, el resentimiento, la frustración en los hijos. Mejor cómprese un sandbag, ¿verdad? ¿No? Cuélguelo ahí en el garaje para descargar. Pero los hijos no son. No nos olvidemos que los hijos, hermanos amados, nosotros tenemos, Dios nos ha dado autoridad. Ahora, eso no quiere decir que no corrijamos, pero pidamos la guianza de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Cuántos padres se han excedido y han terminado mal con los hijos? Amén. O sea, el Señor nos aconseja que sí, debemos de corregir y debemos de castigar inclusive, pero también tenemos que amar. Nosotros los padres somos para garantizar a los hijos una plataforma para que ellos puedan volar, para que ellos puedan desarrollar su propia identidad. Amén. Para eso somos nosotros. Para que nosotros le demos a los hijos las condiciones. Amén. Las condiciones. No que hagamos o vivamos por ellos o la vida de ellos. No. Ellos tienen su propia personalidad. Ellos tienen así como usted tiene su propia personalidad. Sus hijos no pueden vivir la vida que usted no vivió, o que usted, o sea, los puede dirigir, los puede aconsejar, pero él va a desarrollarse. Nuestro trabajo es aconsejarlos, guiarlos, enseñarles lo bueno, lo malo, el peligro, cómo poder discernir entre lo bueno y lo malo, en las amistades, ¿verdad? Entonces, pero lo mismo con la esposa, dice que vivamos sabiamente, y allí en el hogar, que es donde nosotros estamos, siempre debemos de cuidarlo. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Porque a veces nosotros puede ser que tuvimos una situación con la esposa, o la esposa con el esposo, ¿verdad? Puede ser, y no lo hemos arreglado. Y entonces venimos a nuestro momento de oración y el Señor no nos contesta. Y el Señor nos manda primero en su misericordia: ve a arreglar eso primero con tu esposa o con tu esposo. Pero eso es como hay enojo, ¿verdad? Y a veces hay hogares que no están como muy fortalecidos, no han aprendido a desarrollar esto del perdón. Entonces, no, pero es que si yo me humillo, entonces estoy cediéndole derecho o esto o lo otro a esta persona. Entonces a veces hay una guerra, una batalla. Eso es difícil, pero no es imposible que el Señor lo sane. Amén. Porque nosotros debemos de estar enamorados de la presencia de Dios. Vivir enamorado de la presencia de Dios y cuidar esto produce en nosotros un corazón sensible, trabajable en las manos de Dios. Porque como estamos enamorados de la presencia de Dios, no queremos que eso se interrumpa entre Dios y nosotros. Entonces nos hacemos la pregunta: Señor, cualquier cosa que sea, lo vamos a reparar, lo vamos a arreglar, para que mi comunión contigo nunca sea afectada. Y pregúntale al Señor de vez en cuando: Señor, ¿cuál es tu visión conmigo? Cuando tú me ves, ¿cómo me ves? Dice que cuando miraba a Moisés, dice: hallé gracia delante de ti y te conocí por nombre. ¿Cuántos dicen amén, amado? Entonces, ¿nos conoce el Señor por nombre? Así es.
nos conoce por nombre. Y cuando Él nos ve con gracia. Eso quiere decir con satisfacción de corazón, con gozo. Hay diferentes hijos, todos los hijos son diferentes, todos, en una familia. Amén. Entonces, ¿cómo nos ve el Señor cuando nos ve a nosotros? Alguien puede decir, no, es que Él nos ve solamente por la sangre de Cristo. Así es, amén. Pero nuestro estilo de vida, para honrar esa sangre que fue derramada por nosotros, eso va a producir gracia a Dios cuando nos ve. El estilo de vida, esa fe que se manifiesta. Entonces, cuidar ese acceso a Dios es básico, es elemental, ¿verdad? Ser sensible a la presencia de Dios. Personas que a veces se está manifestando la gloria de Dios, el mover del Señor en la iglesia, están sanando, hay lo que sea como el Señor se está manifestando. Pero hay personas que se van. A veces puede hacer temor, miedo, no sé, a la presencia de Dios. En esos momentos hay que aprovechar, porque quizá el Señor va a quitarte algo de tu corazón. Amén. Por eso dice aquello, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Qué terrible esa palabra. Que la presencia de Dios esté en un lugar y la persona no identificar la presencia de Dios. Cuando Jesús atravesó aquel mar y llegó a aquella tierra que se llamaba Gadara, y entonces se manifestó aquel hombre que vivía en los cementerios, el endemoniado gadareno. Llegó a esa región Jesús, y aquella gente vio aquel milagro grande porque ese hombre era muy conocido en esa región, vivía en los cementerios, posiblemente en el cementerio público. Y entonces en las noches se oían los gritos, se oía aquella presencia de aquel hombre ahí. Todo el mundo lo conocía, toda la región lo conocía. Y cuando vinieron aquellas personas y lo encontraron a él ya libre de todas esas ataduras, se quedaron sorprendidos. Y al ver semejante milagro, al ver la presencia de Dios, a ver al mismo Jesús ahí, dice que le dijeron, vete, vete, vete. Le tuvieron miedo. Lo sacaron, lo corrieron a Jesús de su entorno. Hay familias así. Hay familias así. Nosotros tenemos familias así. Cada uno de nosotros. A veces llegas, los visitas con el deseo de darles la palabra porque ya tú sabes que es la respuesta. Pero a veces hasta te ignoran. He tenido familias que les he ido a visitar y me ignoran. Y no hay razón. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Personas que rechazan la presencia de Dios. Pero un mundano es una cosa. Para una persona que es cristiana, que está en la iglesia, ¿cómo va a rechazar la presencia de Dios? Es inconcebible. Decimos amén. Es inconcebible. Debemos estar enamorados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es la razón por la cual nosotros somos salvos. Bendito es Dios. Hay muchas bendiciones que vienen producto de la presencia de Dios. Dice la presencia de Dios en el Salmo 16:11 que hay plenitud de gozo. Una persona que camina en la presencia de Dios vive con gozo, no vive amargado. No es que no va a tener problemas, no es que no va a tener pruebas, no es que no va a tener situaciones adversas. La vida es así. La vida, un día vas a tener buenas noticias, otro día vas a tener malas noticias, pero es un gozo que sobrepasa todo. Y es un gozo que produce en nosotros fortaleza. Una fortaleza que nos ayuda a enfrentarnos a las pruebas, a los diferentes vaivenes de la vida. Un gozo. La presencia de Dios produce gozo.
Porque una persona que diga que camina en la presencia de Dios y anda amargado, tendrá que revisar ese concepto. La presencia de Dios produce gozo, fortaleza, firmeza. Este gozo no es solamente andarse riendo todo el día, no. Puede ser que no, pero está fuerte, está fortalecido espiritualmente. Está en pie. Eso quiere decir el gozo. También la presencia de Dios en Éxodo 33:14 dice que nos dará descanso. Descanso de nuestras angustias, nuestras esperanzas. Quizás estás esperando determinadas cosas, oraciones que tienes delante del Señor, pero el Señor en ese mientras tanto, la presencia de Dios. Gracias, siervo. La presencia de Dios te da descanso. Vamos a ir a Isaías 57:15. Miren cómo dice aquí. Bendito es Dios, aleluya. 57:15. Miren cómo dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Amén. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Actitud delante de la presencia de Dios, humildad. Dice la palabra del Señor que un corazón altivo, el Señor lo mira de lejos. Amén. Entonces puede atraer la presencia de Dios a nosotros, o que la presencia de Dios se manifieste con mayor intensidad en nosotros cuando nosotros, amados hermanos, tenemos un alto concepto, una superioridad entre los demás. Decimos amén. Dice la palabra del Señor que Jesús era humilde y manso de corazón. Manso y humilde de corazón. Entonces dice la palabra del Señor aquí, mire, dice, el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Trae paz, trae consuelo, trae conversión. Corazón quebrantado es un corazón golpeado por las diferentes cosas del mundo, heridas, desaires, lo que sea. Pero cuando viene la presencia del Señor, dice, yo soy el que sano tus heridas, yo soy el que vendo tus heridas. ¿Qué personas van del psicólogo? Está bien, vieron del psicólogo, es cosa de ellos, ¿verdad? Pero no va a hallar una sanidad allí. Solo en la presencia de Dios hay sanidad. ¿Cuántas personas viven con un trauma, con una herida que les marcó para el resto de sus vidas? Porque quizá fue a temprana edad. ¿Cuántas desilusiones? Pero en la presencia de Dios hay sanidad para los quebrantados de corazón. Amén. Hay bendiciones como la sanidad del corazón. Personas que pasan toda su vida, literalmente, con problemas en el corazón, en el alma, que no fueron sanados. Y llegan a una edad avanzada y todavía viven con esas heridas, porque nunca pudieron ser sanadas, producto de que no entendieron la presencia de Dios. Amén. Nosotros a veces hay heridas ahí dentro. El diablo es experto en causar heridas, porque él sabe que una persona con heridas en su corazón no va a funcionar muy bien en la vida.
Y una persona con heridas en su corazón es una persona vulnerable a muchas cosas que la pueden sacar del camino. Entonces, en la presencia de Dios hay sanidad del quebrantamiento del corazón. Decimos gloria a Dios, amados. Y para cerrar, otra bendición u otra manifestación. Primera de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6. Seis y 7. Vamos a leerlo del 5 para que lo entendamos. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿cómo es? ¿Qué dice? Mentimos. Entonces, otra bendición de andar en la presencia de Dios es lo siguiente. Mire cómo dice aquí. Y no practicamos la verdad. Dice. Al 7 dice, pero si andamos en luz, o sea, si andamos en la presencia de Dios, como Él está en la luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Decimos amén. Otra manifestación de la persona que camina en la presencia de Dios es que tiene excelentes relaciones con las personas. Tiene paz, tiene gozo, tiene descanso, ¿verdad? Hay sanidad en su espíritu, en su corazón, en su alma, pero también se relaciona con las personas, con sus hermanos en Cristo Jesús, porque la presencia de Dios está en él. Entonces, tiene esa característica el que camina en la presencia de Dios. No anda emproblemado con nadie, amén. Obviamente, nosotros los cristianos vamos a tener enemigos, pero no por causa de situaciones personales, sino por causa de Cristo, por envidias, por lo que sea, ¿verdad? Entonces hay personas que aparentemente son tus amigos, pero en el mundo espiritual son tus enemigos, porque dentro de ellos hay otro. ¿Entendemos, amados? O sea, no necesariamente tienen que ser personas que no te hablan tus enemigos, eso tenemos que entenderlo. Pueden ser personas que son muy en el mundo físico amistosas contigo, pero en el mundo espiritual hay una enemistad, porque dentro de nosotros está la presencia de Dios. Tenemos que tener ese discernimiento. Entonces, pero eso es otra cosa. Pero el creyente que camina en la presencia de Dios tiene buenas relaciones con los hermanos. Está preocupado para que éste se desarrolle, para que el otro camine, para que el otro avance, para que el otro madure más en el Señor, para que el otro, así es, el que camina en la presencia de Dios. Pero el que anda quitando, apartando, ese no camina en la presencia de Dios. Decimos gloria a Dios, amados, que vamos a estar en pie y vamos a pedir al Señor que nos ayude a caminar en su presencia. Aleluya, tu nombre es Jesús. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Gracias, Jesús amado. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Rey bendito, maravilloso. Dile al Señor, Señor, que jamás en mi vida yo me aparte de tu presencia. Dile que nunca, Señor, yo me aparte de tu presencia. Dile como Moisés en esta noche, que donde quiera que yo vaya, tu presencia vaya conmigo, Señor. Gracias, Jesús amado. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta noche dile al Señor, en esta tarde dile al Señor, Señor, tu presencia, dame tu presencia con mayor fuerza, con mayor poder. Gracias, Jesús amado. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, dale más de tu presencia, Dios mío. Dale más de tu presencia, bendito Dios. Gracias, Jesús. Viene sanidad en este momento. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Gracias, Rey, gracias, Rey, gracias, Rey. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias, bendito Santo. Aleluya a tu nombre, Jesús. Gracias, bendito Dios, por esa sanidad. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dale gracias al Señor por la presencia de Dios en ti. Gracias, dile. Gracias, Jesús. Aleluya. Sí eres digna de la presencia de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario.